Ella dijo que yo era la vergüenza, pero todos lloraron cuando el padre dijo mi nombre. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Don Manuel Spencer, con el rostro curtido por el sol y una mirada profunda como el río después de una tormenta, monta su caballo castaño. Sus botas de cuero viejo rozan los estribos mientras avanza por el camino polvoriento que conecta su rancho con el centro del pueblo. Los niños corren hacia él, como lo hacen cada mañana. «Buenos días, señor Manuel», gritan todos juntos, levantando las manos como si saludaran a un héroe de cuento. Él les responde con una sonrisa tranquila y un movimiento del sombrero. Su voz, grave pero cálida, resuena como eco de las montañas. «Buenos días, pequeños. No se vayan a quedar sin desayunar, ¿eh?». Las mamás que barren las entradas de sus casas lo miran con respeto. Los hombres que trabajan en el campo le hacen un leve gesto con la cabeza. Don Manuel no es de muchas palabras, pero en sus silencios se guarda una historia de trabajo, sacrificio y lealtad a su gente. Su rancho, el Robledal, es uno de los más antiguos de la zona. Ahí cría vacas de buena raza y los campos de trigo se extienden como un mar dorado cuando llega el verano. Pero Manuel nunca presume de lo que tiene. Su ropa es sencilla, una camisa de algodón remendada en los codos, un pantalón de mezclilla gastado y un sombrero que ha visto más soles de los que cualquier hombre podría contar. Mientras avanza, los recuerdos lo acompañan. Piensa en su hermano, que ya murió, y en los días de infancia junto a Diego, su sobrino, que ahora está por casarse. La imagen de Diego de pequeño, corriendo entre los corrales, cruza su mente como un recuerdo dulce. En la plaza del pueblo, unos hombres charlan junto a la fuente. «Ahí va don Manuel, el hombre que nunca se rinde», dice uno cruzándose de brazos. «Si todos tuviéramos la mitad de su corazón, este pueblo sería otro», agrega otro, siguiendo con la mirada al ranchero. Pero mientras el pueblo lo admira en una casa de 2 pisos al final de la calle principal, la situación es muy distinta. En un salón decorado con cortinas de encaje y jarrones de porcelana, Carmen Whitaker, de piel blanca como la nieve y ojos grises como el acero frío, observa desde la ventana con desprecio. «¿Otra vez ese hombre andando por el pueblo?», murmura mientras sostiene una taza de té que tiembla ligeramente en sus manos finas. Su mamá, la señora Eleanor Whitaker, asiente con la cabeza, como si compartiera la misma molestia. «Espero que Diego entienda que ese tipo de gente no debe estar en nuestra boda», dice Carmen con un tono de amargura. Y así, mientras don Manuel recorre los caminos de siempre, sin saber lo que se está planeando a sus espaldas, el destino comienza a tejer el primer hilo de una historia que cambiará la vida de todos en San Rafael del Valle. La tarde cae sobre San Rafael del Valle como una cortina de oro viejo. En la casa Whitaker, el aire se siente pesado, casi imposible de respirar. Los ventanales altos dejan entrar la luz del atardecer, bañando el salón con un brillo melancólico. Sobre la mesa de centro hay revistas de moda y un ramo de lirios blancos recién cortados. Carmen Whitaker, vestida con una blusa de seda color marfil y una falda plisada color perla, camina de un lado a otro como un animal enjaulado. Su cara muestra una mezcla de enojo y preocupación. Sus ojos grises, fríos y calculadores no pueden esconder la tormenta que lleva dentro. «No puedo creer que Diego siga terco en invitar a ese hombre», dice en voz alta, sin importarle que la empleada, Mary, escuche mientras arregla las flores en el comedor. Eleanor Whitaker, su mamá, está sentada en una silla tapizada de terciopelo azul, observándola con aire de superioridad. Su cabello rubio cenizo está recogido en un chongo perfecto. Sostiene un abanico de encaje con el que se refresca lentamente. «Hija, recuerda lo que siempre te he dicho. Un matrimonio también une familias. No podemos permitir que la nuestra se mezcle con…», hace una pausa corta, bajando la voz, «con gente que no sabe comportarse en sociedad». Carmen aprieta los labios. El coraje le sube por el cuello como una serpiente invisible. «Exacto, mamá. No quiero que el día más importante de mi vida se arruine por la presencia de ese ranchero corriente, con su ropa usada, su manera de hablar ruda y esas manos llenas de tierra». En ese momento, Diego Spencer entra al salón. Trae la cara tensa, con ojeras marcadas por noches sin dormir.
Su cabello rubio oscuro está algo despeinado, como si hubiera pasado horas pensando en el mismo problema. ¿Sigues con esto, Carmen?, pregunta con tono cansado, pero firme. Carmen se voltea hacia él, lanzándole una mirada que mezcla dulzura fingida con una decisión fría. Diego, entiéndeme. Camina hacia él y le toma las manos. No quiero arruinar nuestra boda. Ya te expliqué. Don Manuel no encaja. Va a decir cosas fuera de lugar. Se va a comportar como siempre, como si estuviéramos en una fiesta de pueblo. Diego cierra los ojos por un segundo. La imagen de su tío, siempre a su lado en los momentos más duros de su vida, pasa rápido por su mente. Recuerda cuando Manuel lo ayudó a reconstruir el corral después de una tormenta, cuando le enseñó a montar a caballo, cuando le dio el primer consejo de hombre a hombre. Carmen es mi tío, no es cualquier persona. No puedo simplemente... Su voz se quiebra antes de terminar la frase. Eleanor interviene con un tono de falsa comprensión. Diego, pequeño, a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de todos. Una boda es un evento importante. Tienes que pensar en el futuro, en las apariencias, en la imagen que quieres mostrar. Carmen asiente, dándole un leve apretón en las manos. Por favor, Diego, por nosotros, no hagas que me sienta incómoda en mi propio día. El silencio se vuelve pesado. Diego respira hondo, como si le costara llenar los pulmones. Finalmente, con voz baja, como quien se rinde en una pelea que sabe perdida, responde: «Está bien, hablaré con él». Carmen sonríe, pero su sonrisa no llega a los ojos. Una satisfacción fría se dibuja en su cara mientras lo ve salir del salón. Cuando se queda sola, se voltea hacia su mamá. «Sabía que iba a ceder», dice con un suspiro de victoria. Eleanor le devuelve una mirada cómplice. «Una mujer debe saber cuándo ser firme, querida, siempre». La tarde en San Rafael del Valle se ha vuelto pesada, como si el aire mismo supiera que algo importante está por pasar. El viento, que normalmente juega entre las ramas de los álamos, ahora sopla lento, cargado. En el porche de madera del rancho El Robledal, don Manuel Spencer termina de poner herraduras a uno de sus caballos jóvenes. Sus manos, endurecidas por los años, trabajan con paciencia y cuidado. A lo lejos se escucha el ruido de un motor viejo. La camioneta de Diego avanza por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Manuel levanta la mirada, frunce el ceño apenas y se limpia las manos con un trapo gastado. Sabe que algo no está bien. Lo siente. Lo lleva en los huesos, como cuando siente venir la lluvia antes de que caiga la primera gota. Diego baja de la camioneta. Sus pasos son lentos, pesados, como si cada uno le costara más que el anterior. Viste una camisa blanca de lino, con las mangas arremangadas, pero su cara se ve cansada, envejecida por la culpa. «Tío», empieza a decir, pero la voz se le quiebra. Manuel le hace una seña para que se acerque. Sus ojos azules, claros como el cielo antes de una tormenta, lo miran con una mezcla de calma y preocupación. «¿Qué pasa, Diego?», pregunta con tono firme, pero sin dureza. Diego baja la mirada, evitando sus ojos. Vine a hablar contigo de la boda». Hace una pausa larga tragando saliva. «Carmen, pues, ella piensa que, tal vez, sería mejor si...». Respira hondo. «Que no vinieras, tío». El silencio que sigue es tan profundo que hasta los pájaros en los árboles cercanos parecen callarse. Manuel se queda quieto, como una estatua de carne y hueso. Sus manos dejan caer el trapo al suelo, pero no se da cuenta. Sus ojos se clavan en un punto invisible, como si viera más allá de ese momento, más allá de las palabras que acaba de escuchar. «Entiendo», dice al fin, con una voz tan baja que parece un susurro. Diego da un paso hacia él. «Tío, no es por mí. Tú sabes cuánto te quiero. Pero Carmen tiene razón. Tú sabes cómo es ella, cómo es su familia». Manuel cierra los ojos por un segundo, como si necesitara juntar toda la dignidad que lleva dentro. Cuando los abre de nuevo, hay en su mirada una tristeza profunda, pero también una fuerza que no se quiebra. «No te preocupes, pequeño». Su voz sale firme, tranquila, casi como si estuviera consolando a Diego en lugar de a sí mismo. «Yo entiendo. A veces, uno tiene que hacer sacrificios para que los demás estén en paz». Diego parece más pequeño de lo que es. Su cuerpo alto y fuerte parece desmoronarse en ese momento. «Perdóname, tío».
murmura. Manuel da un paso hacia él y le pone una mano en el hombro. No tienes que disculparte por ser débil, Diego. A veces todos lo somos. Hace una pausa, luego sonríe con una tristeza guardada. El domingo iré a misa, como siempre. Ya sabes, pediré por ustedes. Diego no sabe qué decir. Solo asiente, sin poder mirarlo a los ojos. Manuel lo ve alejarse, subirse a la camioneta y perderse en el camino polvoriento. Cuando el ruido del motor se apaga, Manuel recoge el trapo del suelo, respira hondo y mira al cielo, como buscando respuestas entre las nubes que empiezan a oscurecerse. Al final, cada quien cosecha lo que siembra, murmura para sí, antes de volver a su trabajo. La noche cae sobre San Rafael del Valle con una calma que engaña. En El Robledal, el cielo estrellado cubre las tierras como un manto de esperanza olvidada. Don Manuel Spencer, sentado en su vieja silla mecedora de madera junto a la ventana, sostiene entre sus manos una Biblia gastada por el tiempo. La portada, de cuero agrietado, guarda más historias que cualquier libro. El silencio de la casa solo se rompe por el crujido leve de la madera bajo su peso. Afuera, los grillos cantan como si quisieran hacerle compañía en su soledad. De pronto, sin buscarlo, los recuerdos llegan, vivos, dolorosos, imposibles de parar. Cierra los ojos y entonces regresa 20 años atrás. La imagen de la iglesia de San Rafael, todavía a medio construir, se forma clara en su mente. Un edificio con paredes a medio levantar, vigas de madera al descubierto y el suelo lleno de tierra y piedras. Manuel, más joven pero con la misma cara decidida, carga un costal de cemento al hombro. El sudor le corre por la frente, manchando su camisa blanca de trabajo. Alrededor, los hombres del pueblo lo siguen, motivados por su ejemplo. «Vamos, muchachos, si no terminamos esto antes de las lluvias, este año no habrá misa», grita con una sonrisa retadora mientras deja el costal cerca de la entrada. Los niños del pueblo, entre ellos un Diego de apenas 8 años, corretean alrededor, jugando con las piedras y el lodo. De vez en cuando Diego se acerca para ofrecerle agua a su tío, imitando sus movimientos, como si quisiera ser como él algún día. «Tío, ¿crees que cuando sea grande tendré brazos fuertes como los tuyos?», pregunta Diego con los ojos azules llenos de ilusión. Manuel lo mira y se ríe, revolviéndole el cabello. «Claro que sí, campeón, pero primero tienes que aprender a no quejarte por cosas pequeñas, como los callos en las manos. El recuerdo cambia. Una tarde gris, en plena sequía, toda la comunidad está reunida frente a la iglesia. No había agua suficiente, ni cosechas, ni comida. Manuel, montado en su caballo con la cara seria, baja del animal, se acerca al sacerdote de entonces, el padre Tomás, y le entrega las llaves de su granero. «Ahí hay suficiente grano para alimentar al pueblo por al menos 2 semanas», dijo, mirando a todos con decisión. «Si falta más, ya veremos cómo le hacemos». Las mujeres lloraban, los hombres aplaudían, y el padre Tomás levantaba las manos al cielo en señal de bendición. De vuelta al presente, Manuel abre los ojos. Sus labios tiemblan un poco. Un suspiro largo sale de su pecho. Mira la foto enmarcada que cuelga junto a la puerta, una imagen vieja, descolorida, donde están él, Diego de niño, y su hermano John, ya muerto. Los tres sonríen frente al rancho, en un día soleado que ahora parece de otra vida. Se pone de pie despacio, camina hacia el perchero, toma su sombrero de ala ancha y lo sostiene entre las manos. «Tantas cosas que di, y tan poco que se recuerda», murmura con voz ronca. Camina hacia la puerta, la abre y deja que el aire fresco de la noche le toque la cara. Aunque su corazón pesa como plomo, Manuel no derrama ni una lágrima. El domingo amaneció con un cielo claro, pero con un aire pesado, como si todo el pueblo supiera que algo inesperado iba a pasar. Las campanas de la iglesia de San Rafael del Valle sonaban fuerte, llamando a los fieles y a los curiosos. Las calles estaban adornadas con banderitas blancas y en el aire flotaba el olor de flores recién cortadas, lirios, peonías y gardenias. La iglesia, ahora imponente, con sus muros de piedra y vitrales de colores, parecía una catedral salida de un sueño. Los invitados empezaban a llegar, bajando de carros elegantes, hombres con trajes impecables, mujeres con vestidos de seda,
niños con trajecitos de lino, todo era lujo y apariencia. Dentro del templo, Carmen Whitaker caminaba de un lado a otro en la sacristía, rodeada por sus damas de honor. Su vestido de encaje francés, pegado al cuerpo y con una cola larga, resaltaba su piel pálida y sus rasgos finos. Su cabello rubio estaba recogido en un chongo bajo, adornado con perlas. ¿Ya revisaron la lista de invitados?, preguntó con frialdad mientras se retocaba los labios frente al espejo. Una de las organizadoras, una joven llamada Victoria, asintió. Sí, señorita Whitaker. Nadie entrará si no está en la lista oficial. Los de la entrada tienen muy claras las instrucciones. Carmen suspiró aliviada. Se volteó hacia su mamá, Eleanor, que estaba sentada, mirándola con aprobación. Todo va a salir perfecto, hija, como lo planeaste. Mientras tanto, afuera, Manuel Spencer caminaba despacio hacia la iglesia. Llevaba su mejor camisa blanca, bien planchada, y un pantalón oscuro que solo usaba en ocasiones especiales. Su sombrero lo llevaba en las manos como señal de respeto. Su cara tranquila, pero con los ojos llenos de melancolía. Al llegar a la entrada, lo recibió un joven de cabello rubio, vestido con traje negro, uno de los encargados de controlar el acceso. Disculpe, señor, ¿su nombre?, preguntó con voz amable pero firme. Manuel Spencer, respondió él sin levantar mucho la voz. El joven revisó la lista en una tabla de madera. Pasó el dedo por cada línea, 1, 2, 3 veces. Su cara se puso tensa. Lo siento mucho, señor. Su nombre no está en la lista. Manuel no dijo nada. Asintió en silencio, dio un paso atrás y, sin perder la calma, se fue a uno de los bancos más alejados, en la parte de atrás de la iglesia. Se sentó con cuidado como quien no quiere molestar. Mantuvo la mirada baja, sus manos juntas sobre las rodillas. Los murmullos empezaron de inmediato. ¿Ese no es don Manuel?, preguntó una señora mayor acercándose a otra. Claro que sí, pero ¿por qué está allá atrás? No debería estar adelante con la familia. ¿Quién sabe? Esas cosas de los Whitaker siempre son un misterio. Carmen, desde dentro de la iglesia, echó un vistazo rápido hacia el pasillo central. Cuando lo vio allá atrás, una sonrisa leve, casi invisible, apareció en sus labios. «Perfecto», susurró para sí misma, ajustándose el velo. Diego, en cambio, estaba callado junto al altar. Su cara mostraba una palidez preocupante. Los nervios lo comían por dentro. Evitaba mirar hacia la entrada, con miedo de enfrentar la realidad que él mismo había causado. El órgano empezó a sonar, anunciando el inicio de la ceremonia. Los invitados se pusieron de pie. El ambiente, aunque lleno de música y solemnidad, estaba cargado de una tensión invisible, de esas que solo se sienten cuando una verdad muy grande está a punto de salir a la luz. La iglesia de San Rafael del Valle estaba en silencio absoluto. La música del órgano se detuvo de repente, como si el aire mismo se negara a moverse ante lo que estaba por pasar. El padre Julián Parker, con el cabello entrecano y una mirada profunda, avanzó desde la sacristía hacia el altar. Su sotana blanca ondeaba con cada paso, y su cara mostraba una mezcla de calma y firmeza que parecía atravesar los muros de piedra. Los invitados de pie voltearon a verlo, sorprendidos por la interrupción. Diego, quieto junto al altar, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Carmen, sosteniendo su ramo de lirios, frunció el ceño con un poco de enojo, sin poder esconder su incomodidad. El padre Julián levantó la mano, pidiendo silencio, aunque no hacía falta. El ambiente ya estaba lleno de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Antes de empezar esta ceremonia, dijo con voz grave, clara, con la autoridad de los años y el peso de su vocación, quiero decir unas palabras. Palabras que me salen del corazón y que este pueblo merece escuchar. Las miradas se cruzaron entre los bancos. Los murmullos se apagaron poco a poco, hasta que solo quedó el eco de su voz rebotando en las columnas de mármol. El padre Julián bajó la mirada hacia el fondo de la iglesia. Sus ojos se detuvieron en la figura tranquila de don Manuel Spencer, sentado solo, en el último banco, con la cabeza un poco agachada y el sombrero entre las manos. Una sonrisa leve, llena de cariño verdadero, se dibujó en la cara del sacerdote. Sus siguientes palabras fueron un golpe inesperado para todos. Quiero que todos, antes de unirnos en esta celebración, recordemos a un hombre que ha sido un pilar silencioso de este pueblo,
Un hombre que, con sus propias manos, levantó estos muros, que cargó piedra tras piedra cuando esta iglesia era apenas un sueño. La voz del padre Julián vibró en cada rincón del templo. Los más viejos empezaron a murmurar entre sí, reconociendo de inmediato de quién hablaba. «Sí, está hablando de Manuel», susurró el señor Gregory Whittaker, hermano de Eleanor, desde uno de los primeros bancos. El padre siguió, con la mirada fija en Manuel. «A él lo conocemos como Don Manuel, pero para los que llevamos años aquí, para los que compartimos días de trabajo y oración, siempre será nuestro querido Manuelito del Valle». Un suspiro recorrió la iglesia. Algunos hombres mayores bajaron la cabeza con respeto. Varias mujeres se llevaron la mano al pecho, claramente conmovidas. Manuel, en su banco, apenas levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero no de orgullo, sino de esa mezcla de timidez y emoción que solo sienten los hombres acostumbrados a dar sin esperar nada a cambio. El padre Julián continuó, ahora con un tono más serio. La verdadera nobleza no siempre usa trajes caros, ni llega en carros de lujo. La verdadera nobleza se mide en hechos, en sacrificios, en las huellas que uno deja en el camino. Y este hombre hizo una pausa, señalando discretamente hacia Manuel. Ha dejado huellas que ni el tiempo, ni el olvido podrán borrar. Diego, de pie junto al altar, sintió que el pecho le dolía. Cerró los ojos por un momento, conteniendo el aire. Su cara se puso aún más pálida. Carmen, en cambio, estaba rígida. Su expresión pasaba entre la sorpresa y la incomodidad. Por primera vez en mucho tiempo, sus mejillas empezaron a arder. Sentía las miradas de los demás como si fueran agujas clavándose en ella. El padre Julián, con un último gesto de humildad, el padre Julián respiró hondo. Su voz, profunda pero controlada, volvió a llenar la iglesia, ahora más silenciosa que nunca. Hoy es un día de unión, de amor, pero también de reflexión, dijo, mirando cada rincón del templo. No debo seguir con esta ceremonia sin antes hablar de lo que realmente significa construir no una iglesia, sino una comunidad. Hizo una pausa breve, como si estuviera midiendo cada palabra antes de decirla. Muchos de ustedes, sentados aquí, vestidos con sus mejores ropas, han olvidado algo muy importante. Continuó con un tono que empezaba a endurecerse. Esta iglesia, este lugar sagrado, donde hoy vienen a celebrar una boda, fue levantada gracias al sudor, al esfuerzo y a la fe de un solo hombre, cuando muchos otros miraron para otro lado. Algunos invitados, incómodos, empezaron a mover las manos nerviosamente sobre sus faldas o corbatas. Otros bajaron la mirada. Don Manuel Spencer, el padre giró el cuerpo, señalando sin rodeos hacia el fondo de la iglesia. Ese hombre, que hoy, por decisión de otros, está sentado en el último banco, cuando, por justicia, debería estar aquí adelante, junto a su familia, porque él también es familia. Un murmullo creció entre los asistentes. Eleanor Whittaker apretó los labios, su cara endurecida por la vergüenza y el enojo contenido. Carmen, aún más pálida, sintió que el ramo empezaba a temblar entre sus manos. Su respiración se aceleró. Quiso mantener la calma, pero las palabras del sacerdote eran como navajas cortando su orgullo. El padre Julián bajó un escalón desde el altar, caminando lentamente por el pasillo central, como si quisiera acercarse a la verdad que acababa de decir. Muchos aquí saben que cuando la tormenta de hace 10 años destruyó los campos, fue don Manuel quien abrió sus graneros sin pedir nada a cambio. Cuando la enfermedad golpeó a las familias más pobres, fue él quien llevó a los enfermos a la clínica, cuando ni siquiera tenía por qué hacerlo. Su voz empezó a quebrarse, pero la emoción lo hacía más fuerte. Y hoy, en este día que debería ser de alegría para todos, lo hemos convertido en motivo de vergüenza, pero no para él. El padre hizo una pausa dramática, sino para nosotros. Un silencio total envolvió la iglesia. Diego, desde el altar, dejó caer discretamente los guantes blancos que sostenía. Su cara estaba llena de culpa y tristeza. Sus ojos, rojos, buscaron a Manuel al fondo, pero le costaba mirarlo. Por eso, antes de seguir, dijo el padre con decisión, yo, como responsable espiritual de este pueblo, invito a don Manuel Spencer
a tomar el lugar que le corresponde, aquí, adelante, junto a los suyos. Las palabras resonaron como un eco que no quería apagarse. Los invitados, antes quietos, empezaron a voltear hacia Manuel. Algunos se pusieron de pie por instinto, otros aplaudieron tímidamente. Una señora mayor incluso se llevó un pañuelo a la cara, soltando un sollozo. Manuel seguía sentado, sin moverse. Sus manos aún apretaban el sombrero. La garganta le ardía, pero su dignidad seguía intacta. Diego, sin poder más, empezó a caminar por el pasillo, directo hacia él. Los segundos que siguieron al discurso del padre Julián parecieron eternos. El eco de sus palabras aún vibraba en las paredes de piedra, como si la iglesia misma se negara a olvidar. El aire estaba pesado, lleno de emoción contenida y de miradas cruzadas que decían más que cualquier plática. Don Manuel Spencer, aún sentado en el último banco, apretaba el sombrero contra su pecho. Sus dedos temblaban un poco, pero su cara seguía tranquila. Sus ojos claros, que habían visto tantos amaneceres y tormentas en el valle, brillaban ahora con una humedad que luchaba por no convertirse en lágrima. Diego Spencer, movido por un impulso que venía desde lo más hondo de su conciencia, empezó a caminar por el pasillo central. Cada paso le dolía como una herida abierta. Su respiración era corta, su corazón latía fuerte. La imagen de su tío, solo, apartado, le pesaba como una piedra en el alma. Al llegar hasta él, Diego se detuvo. No pudo hablar de inmediato. Su voz parecía atrapada en la garganta. Bajó la cabeza, respiró hondo y con un hilo de voz lleno de arrepentimiento murmuró: «Tío, perdóname, por favor. No hay excusa. No hay nada que explique esto». Manuel lo miró en silencio. Lo observó como si viera al mismo niño que años atrás se cayó de un caballo y vino llorando a sus brazos. Su cara era la de un hombre que ha aprendido a perdonar mucho antes de que le pidan disculpas. «Diego», dijo al fin con voz baja pero firme, «la vida enseña, y a veces duele aprender». El joven sobrino, sin poder contener la emoción, lo abrazó con fuerza. La gente que antes solo miraba en silencio empezó a reaccionar. Algunos aplaudieron suavemente, otros sonrieron con lágrimas en los ojos. El padre Julián, desde el altar, asintió con una sonrisa de satisfacción. «Don Manuel», llamó en voz alta, invitándolo con un gesto, «por favor, acompáñenos aquí, adelante. Este es su lugar». Manuel se levantó despacio, como quien carga no solo su propio peso, sino también el de los años y las cicatrices que no se ven. Caminó por el pasillo central, con Diego a su lado, como un hijo que regresa al camino. Al pasar junto a los invitados, algunos se inclinaron un poco en señal de respeto. Otros le dieron palmadas suaves en el hombro. La señora Margaret Evans, una de las mujeres más tradicionales del pueblo, se limpió las lágrimas con un pañuelo bordado. Carmen, desde el altar, tragó saliva con dificultad. El color había vuelto a sus mejillas, pero no era rubor, era vergüenza. Su mirada se quedó clavada en el suelo, incapaz de mirar a Manuel cuando pasó cerca. Al llegar adelante, Manuel tomó asiento en la primera fila, justo detrás de los novios. Su presencia, fuerte pero humilde, parecía llenar cada rincón de la iglesia. El órgano volvió a sonar. La ceremonia, interrumpida por el peso de las emociones, siguió su curso, pero ya nada era igual. El acto que estaba por celebrarse tenía ahora un significado más profundo, más humano. El aire dentro de la iglesia parecía haber cambiado. Lo que antes era un ambiente de celebración fingida, ahora estaba lleno de un respeto claro hacia don Manuel Spencer. Su presencia en la primera fila, a unos pasos del altar, desprendía una dignidad que nadie podía ignorar. Carmen Whittaker, de pie junto a Diego, mantenía los ojos fijos en el suelo. Su respiración era irregular. Sentía el calor subirle por el cuello, extendiéndose por sus mejillas hasta las orejas. El ramo de lirios que sostenía temblaba un poco, pero ella luchaba por no mostrar debilidad. Las miradas de los invitados, que antes admiraban su vestido, su peinado y su porte de novia perfecta, ahora la veían con una mezcla de juicio y decepción. Algunos murmuraban en voz baja. Las damas de honor, que antes la rodeaban con sonrisas cómplices, ahora evitaban mirarla de frente. Margaret Evans, siempre pendiente de las apariencias, comentó en voz baja con su esposo:
No lo puedo creer, después de todo lo que don Manuel ha hecho por este pueblo. Y ella negó con la cabeza, sin terminar la frase. El sacerdote, desde el altar, seguía con las palabras de la ceremonia, pero el sonido parecía lejano para Carmen. Su mente era un remolino. Las frases del padre Julián resonaban en su cabeza como ecos que no podía parar. Ha dejado huellas que ni el tiempo ni el olvido podrán borrar. Cada palabra era una herida. Cada aplauso a Manuel, una sentencia. La vergüenza le apretaba el pecho como una mano invisible. En un movimiento casi sin pensar, Carmen levantó la vista, buscando un refugio, pero sus ojos se encontraron con los de Manuel. Él la miraba con una mezcla de calma y decepción. No había en su cara rencor ni enojo, pero sí algo mucho peor, una tristeza inmensa. Una tristeza que hablaba de heridas que no sangran por fuera, pero que duelen más. Carmen tragó saliva. Bajó la mirada de inmediato, como si el peso de esa mirada la obligara a rendirse. Diego, que había notado el temblor en sus manos, la miró de reojo. Una mezcla de enojo y decepción empezaba a crecer en él. Por primera vez, veía a Carmen sin el velo de idealización que siempre la había rodeado. Por primera vez. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Veía a la mujer real detrás del vestido de novia. Las siguientes frases de la ceremonia pasaron como un murmullo lejano. Carmen apenas escuchó cuando el padre Julián pidió a los novios acercarse para los votos. Sus pasos hacia el altar fueron torpes, casi mecánicos. La sensación de ser el centro de las miradas ya no era motivo de orgullo, sino de humillación silenciosa. Mientras se colocaban frente al sacerdote, Carmen sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero apretó la mandíbula, decidida a no dejar caer ni una frente a todos. La ceremonia siguió, pero dentro de Carmen algo se había roto para siempre. La ceremonia avanzaba hacia su final, pero el ambiente dentro de la iglesia de San Rafael del Valle había cambiado para siempre. Las palabras del padre Julián, las miradas de los invitados y la presencia silenciosa de don Manuel en la primera fila daban al acto una seriedad distinta. Era como si cada frase del ritual matrimonial tuviera ahora un significado más profundo, más humano. Diego, con la voz un poco temblorosa, dijo sus votos. Cada palabra parecía cargada por el arrepentimiento y la lección que había aprendido minutos antes. Su mirada se desviaba constantemente hacia su tío, como buscando en su cara la aprobación que tanto necesitaba. Carmen, por su parte, apenas pudo mantener la calma. Su voz, normalmente firme y controlada, salía ahora baja, quebrada por momentos. Cada palabra que decía parecía pesarle en los labios. Al tomar las manos de Diego, notó que las suyas seguían frías, a pesar del calor que llenaba la iglesia. Cuando llegó el momento de la bendición final, el padre Julián levantó ambas manos, cerró los ojos por un instante y, en lugar de seguir el texto de siempre, decidió hablar desde el corazón. Hoy más que nunca, pido que esta unión sea un compromiso verdadero, no solo entre dos personas, sino con la vida misma, con la humildad, con la gratitud, con el reconocimiento del valor de quienes nos rodean. Su voz se volvió más suave, pero no por eso menos fuerte. Que el perdón y la capacidad de mirar más allá del orgullo sean la base de este matrimonio. Los asistentes, casi sin pensarlo, bajaron un poco la cabeza, como si cada palabra fuera también para ellos. Manuel desde su banco cerró los ojos. Dentro de él una calma extraña empezaba a reemplazar el dolor. No era felicidad completa, pero sí una especie de alivio silencioso, como el que queda después de una tormenta larga. Cuando los recién casados se voltearon para caminar por el pasillo central hacia la salida, Diego se detuvo un momento frente a su tío. Sin pensarlo mucho, lo abrazó otra vez, pero ahora frente a todos. «Gracias por todo», susurró, en un tono que apenas se escuchó. Manuel le devolvió el abrazo con fuerza, pero sin exagerar. Al separarse, solo le dio una mirada que decía más que cualquier discurso. Carmen, de pie junto a Diego, se quedó quieta. Con el ramo apretado contra el pecho, apenas logró hacerle a Manuel un pequeño gesto con la cabeza. No era una sonrisa, ni mucho menos una disculpa, pero sí un reconocimiento silencioso de su error.
Los aplausos llenaron la iglesia cuando la pareja empezó a avanzar hacia la puerta principal. Pero esta vez, muchos de esos aplausos no eran solo para los novios, sino también para el hombre que había enseñado a todos una lección de humildad y dignidad. Manuel, aún sentado, miró la escena final. Mientras el sol de la tarde entraba por los vitrales, iluminando el polvo en el aire como pequeños destellos dorados, él sonrió apenas, una sonrisa pequeña, pero verdadera. Se quitó el sombrero, lo puso sobre el pecho y en un murmullo que solo él escuchó dijo: «Que Dios los bendiga, aunque algunos caminos se aprendan tarde». Y así, con esa bendición silenciosa, la historia cerró su capítulo más amargo, dejando abierta la promesa de días mejores. Han pasado 3 meses desde aquella tarde inolvidable en la iglesia de San Rafael del Valle. El verano llegó con su promesa de cosechas abundantes y cielos despejados. La vida en el pueblo seguía su curso, pero en el aire quedaba el eco de aquella ceremonia que dejó marcas más profundas que cualquier tormenta. Don Manuel Spencer volvió a su rutina en El Robledal. Cada mañana, antes de que el sol saliera, ya estaba de pie, revisando los corrales, cuidando el ganado, caminando entre los campos de trigo. Su paso seguía firme, su voz seguía tranquila, pero había algo nuevo en su mirada, una paz discreta, como quien por fin cerró un capítulo doloroso. Diego empezó a visitarlo más seguido. Ya no llegaba a escondidas ni cargado de culpas. Ahora lo hacía como hombre que valora sus raíces. Juntos, sentados en el porche al caer la tarde, compartían historias, silencios y planes para el futuro. «Estaba pensando en agrandar el corral», dijo Diego una tarde mientras tomaba su café, «y me gustaría que me ayudaras con la siembra de la próxima temporada». Manuel lo miró, sonrió apenas y asintió. Ya era hora de que pensaras como verdadero Spencer. Los dos rieron como no lo habían hecho en años. En cuanto a Carmen, la joven señora Whittaker aprendió poco a poco y a su manera a bajar el tono de su orgullo. La vida en el rancho de Diego le enseñó que la tierra no distingue entre apellidos importantes y manos sencillas. No fue un cambio rápido ni perfecto. Carmen todavía tenía momentos de altivez, pero empezó a involucrarse más en las actividades del pueblo. Incluso un domingo, durante una reunión en la plaza, se acercó a Manuel con un gesto de respeto. «Señor Spencer», dijo sin mirarlo directamente, «quería agradecerle por todo lo que ha hecho por Diego y por este lugar». Manuel, sin levantar mucho la voz, respondió: «No hace falta que lo diga, señora. Lo importante es que lo sienta aquí». Y se llevó una mano al pecho, señalando el corazón. Eleanor Whittaker, por su parte, regresó a la ciudad poco después de la boda. Decía que el aire del campo no le hacía bien, pero todos sabían que, en realidad, no soportaba las miradas de la gente después de lo que pasó en la iglesia. El padre Julián siguió siendo el guía y confidente de muchos en el pueblo. Su sermón de aquella boda se convirtió en una historia local. Más de una vez los vecinos lo recordaban en las pláticas de la plaza, en las reuniones de domingo o en las sobremesas familiares. «¿Te acuerdas cuando el padre puso a todos en su lugar en la boda de los Spencer?», decían entre risas. «Ese fue el día que San Rafael del Valle aprendió a no juzgar por las apariencias». Y así, mientras las estaciones seguían su curso y los campos volvían a florecer, Manuel Spencer siguió cabalgando por sus tierras, siempre temprano, siempre en silencio, pero ahora con el corazón un poco más ligero, porque algunas batallas no se ganan con gritos, sino con la dignidad de quien sabe esperar y perdonar. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.